Antes de empezar con esta historia, hazme un favor rápido. Dime en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. ¿De México, de Estados Unidos, de España, de Argentina, de Colombia, de donde sea? Me encanta leerlos y, además, esta historia merece viajar lejos, porque casi nadie la cuenta así. Y si te gustan estas historias largas, envolventes y con giros reales, suscríbete ahora mismo y comparte este video, porque lo que vas a escuchar no es una escena de película. Es el tipo de relato que se queda en la cabeza y te cambia la forma de ver la guerra, la identidad y el respeto. Ahora sí, lo que voy a contarte hoy no aparece en los libros que te dieron en la escuela. No sale en las grandes películas donde siempre los mismos se llevan el crédito y los demás solo aparecen como sombra. Es la historia de un piloto mexicano al que, al principio, los soldados americanos señalaban con media risa y una frase que sonaba a burla. Y que después, con los ojos rojos, el uniforme manchado de grasa, sudor y miedo, terminaban abrazando como si fuera su hermano de sangre. No porque el mexicano buscara aplausos, no porque hiciera show, sino porque en el cielo del Pacífico, cuando todo se vuelve ruido, fuego y segundos que deciden la vida, hay una verdad que aplasta el orgullo. El que te salva, se queda contigo para siempre. Se llamaba Capitán Mario Rodríguez López, aunque en la base aérea de Clark Field, en Filipinas, muy pronto dejó de ser capitán para casi todos. Para la mayoría era el mexicano. Así, a secas. El mexicano. Tenía 28 años cuando llegó al Pacífico, en mayo de 1945, con el Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. Era delgado, fibroso, piel morena quemada por el sol, y esos ojos oscuros que parecen llevar cosas guardadas desde antes de la guerra, como si la vida ya le hubiera enseñado a aguantar en silencio. No era el tipo de hombre que entra a un lugar queriendo que lo miren. Era el tipo de hombre que entra, observa, mide el ambiente, respira y se concentra. En su bolsillo, doblada y doblada hasta quedar casi como un amuleto, traía una foto de su madre en Culiacán, frente a una casa sencilla, con bugambilias trepando la pared. Atrás, con letra temblorosa, había una frase que se le clavaba en el pecho cada vez que la leía: «Regresa, mi hijo. México te espera». El problema era que regresar no era solo cuestión de tomar un barco de vuelta. Regresar significaba sobrevivir. Y para sobrevivir, primero tenía que cruzar el infierno. Porque Mario sabía algo que muchos no entienden hasta que la guerra les respira en la nuca. El combate no empieza cuando disparan. Empieza cuando te miran de menos. Empieza cuando te ponen una etiqueta en la frente. Empieza cuando alguien cree que no perteneces, que no sirves, que no vas a aguantar. Y en ese punto, muchos se quiebran. Mario no. Mario se volvía más frío, más terco, más preciso. No por odio, sino por orgullo. Por esa dignidad mexicana que no hace ruido, pero cuando se activa, no se apaga fácil. La historia de cómo Mario terminó en el Pacífico empieza mucho antes de que pisara Filipinas. Empieza cuando México decidió dejar de mirar la guerra de lejos y sintió el golpe directo. Porque México, durante un tiempo, intentó mantenerse neutral, cuidando su economía, su soberanía y su paz. Pero hay cosas que una nación puede tolerar, y hay cosas que una nación no perdona. Submarinos alemanes hundieron buques petroleros mexicanos en el Golfo de México. Nombres que se volvieron cicatriz: Potrero del Llano y Faja de Oro. No eran solo barcos. Eran trabajadores. Eran marinos. Eran familias esperando en casa. Eran mexicanos que salieron a cumplir su chamba y no regresaron. La noticia cayó en el país como una piedra al pecho. Y entonces México, por fin, tomó una decisión que no era simbólica. Entró al conflicto. Declaró la guerra al eje, y con eso, nació algo que casi nadie menciona con la fuerza que merece. El Escuadrón 201, una unidad de pilotos mexicanos que serían entrenados en Estados Unidos para volar aviones de combate y pelear junto a los aliados en el Teatro del Pacífico.
Cuando Mario escuchó eso, no lo pensó dos veces. Desde niño había soñado con volar. De esos niños que se quedan viendo el cielo cuando pasa un avión, como si el ruido del motor fuera una promesa. Había crecido oyendo historias de hombres que se hacen solos, de sacrificio, de orgullo. Su padre, veterano de la Revolución, lo miró con una mezcla rara de orgullo y miedo, esa mezcla que solo tiene alguien que ya vio la muerte cerca. Los gringos te van a querer hacer menos, mi hijo, le dijo. Ve, pero no olvides quién eres. Y demuéstrales de que estamos hechos los mexicanos. Esa frase se le quedó a Mario como clavo. No porque odiara a los estadounidenses, sino porque entendía algo. Allá afuera, en un mundo donde todo se cree en el centro, México muchas veces es visto como accesorio. Y él iba a demostrar que no. El entrenamiento en Estados Unidos fue una pesadilla de disciplina, cansancio y pruebas que parecían diseñadas para romperte por dentro. Primero en Myersfield, en Greenville, Texas. Luego en Pocatello, Idaho, con frío que se te mete en los huesos como si el aire te mordiera. Después, en Randolphville, cerca de San Antonio, donde el rigor no bajaba ni un milímetro solo porque tu acento fuera distinto. Los instructores americanos eran duros, exigentes, y algunos, sin esconderlo, te miraban como si estuvieras ocupando un lugar que no merecías. Mario recordaba perfectamente la primera vez que un instructor, con sonrisa torcida, lo llamó ese mexicano. No como descripción, sino como aviso, te tengo en la mira. Y Mario aprendió rápido una regla simple. Si te enojas, pierdes. Si te victimizas, pierdes. Si te distraes, pierdes. En el aire, el orgullo te mata. Así que hizo lo único que sí funcionaba. Trabajar más, afinar más, concentrarse más. Había otros latinos en las bases. Muchos eran mexicoamericanos que ya estaban dentro del ejército estadounidense, con su propia batalla invisible, el orgullo de su raíz y la presión de encajar en un país que a veces los trataba como segunda categoría. Mario los veía y entendía esa mirada de tengo que demostrar el doble. Pero los del Escuadrón 201 traían algo diferente. Ellos no estaban ahí para volverse americanos. Estaban ahí como mexicanos. Cantaban el himno cada mañana antes del entrenamiento, no por show, sino por identidad. Usaban el uniforme de la Fuerza Aérea Mexicana, y aunque aprendían procedimientos americanos y volaban aviones americanos, había una línea interna que no se cruzaba, no iban a bajar la cabeza. Y aún así, por más firme que seas, hay noches en que la cabeza te gana. Las noches en las barracas eran la parte más pesada, porque ahí no hay motor que te distraiga. Ahí solo estás tú, el silencio, el viento y tus pensamientos. Mario se quedaba despierto escuchando el aire helado de Idaho golpeando los cristales, tan distinto al calor de Sinaloa. Sus compañeros hablaban en voz baja de sus familias, de novias, de hijos que quizás no volverían a ver, de si estaban listos para lo que venía. Habían escuchado historias del Pacífico, kamikazes que se lanzaban como si la vida no valiera nada, selvas que te enferman, batallas donde un error de segundos te borra del mapa. Mario fumaba cigarrillos que no le gustaban, por pura ansiedad, y miraba la foto de su madre hasta que los ojos se le cansaban. Se preguntaba si ella, allá en Culiacán, podría sentir a través de miles de kilómetros el miedo que él jamás iba a admitir en voz alta. Porque Mario tenía miedo. Sí. El valiente sin miedo no existe. El valiente es el que hace el trabajo con miedo encima. El viaje al Pacífico fue largo, pesado, como si el mundo se estirara para probarte. Tren, puerto, barco, semanas atravesando un océano que parece infinito. En el barco, los días se mezclaban. Jugaban cartas, escribían cartas que tal vez nunca llegarían, se reían por ratos para no pensar, y en la noche, cuando el mar se ponía oscuro como tinta, muchos se quedaban en silencio, imaginando submarinos acechando debajo. Mario caminaba la cubierta,
Respiraba el aire salado y repetía por dentro la misma frase de su madre: regresa. Como si decirla mentalmente pudiera amarrar el destino. Cuando finalmente llegaron a Manila, en abril de 1945, el golpe fue brutal. La ciudad estaba destrozada. Edificios que debieron ser hermosos eran esqueletos de concreto. El aire olía a humedad, humo viejo y algo más pesado, algo que no se puede describir fácil: olor a guerra, a pérdida. Y en los rostros de los soldados americanos que ya llevaban meses peleando, Mario vio algo que lo heló: una ausencia. Una mirada como si una parte del alma se hubiera quedado enterrada en alguna playa o selva. Esos hombres sonreían, sí, pero era una sonrisa cansada, como máscara. La base aérea de Clark Field quedaba al norte de Manila. Ahí se integraron oficialmente a operaciones. Les asignaron P-47 Thunderbolts, aviones grandes, fuertes, de esos que parecen hechos para aguantar golpes. La primera vez que Mario vio el suyo, se le quedó mirando como si fuera una bestia dormida. Pasó la mano por el fuselaje con respeto, casi como quien toca algo sagrado. Alguien ya había pintado un pequeño águila mexicana cerca de la cabina, junto a las insignias americanas. Un detalle chiquito, pero para Mario era un mundo: aquí también estamos nosotros. Pero la integración no fue sencilla. Los pilotos americanos, muchos veteranos con un montón de misiones encima, miraban a los mexicanos con escepticismo. En el comedor, Mario escuchaba las bromas: ¿tú crees que estos sí sepan volar? A lo mejor se duermen a medio camino. Risitas, codazos. Mario apretaba los puños debajo de la mesa, tragaba saliva y se repetía: no voy a contestar con palabras. Voy a contestar con hechos. Porque en guerra, el respeto real no se pide. Se arranca. La primera misión de combate llegó a principios de junio. Objetivo: posiciones japonesas en el norte de Luzón, escondidas en terreno complicado. Mario sintió que el corazón le pegaba en el pecho con tanta fuerza que parecía que el motor lo iba a escuchar. Caminó hacia su avión con el calor pegándole en la nuca, el sudor cayendo desde antes de despegar. Se colocó el casco, ajustó correas, revisó instrumentos con manos que temblaban apenas, casi invisibles, de esos temblores que solo tú sientes. El líder de la misión, un mayor americano de Alabama llamado Patterson, dio instrucciones por radio: mantener formación, seguir órdenes, no hacer heroísmos. Mario respondió con un entendido seco. Encendió el motor y el rugido lo envolvió como si el avión le dijera: ya estás aquí. Despegó con la formación. El cielo era de un azul agresivo. Abajo, la selva era un tapete verde infinito cortado por ríos brillantes como cuchillos de plata. Era hermoso, y eso lo hacía todavía más aterrador, porque te recuerda que el mundo puede ser bello mientras tú estás a punto de morir. Cuando se acercaron al área enemiga, el cielo cambió de golpe. Aparecieron explosiones negras alrededor, como flores venenosas abriéndose en el aire. El fuego antiaéreo. Patterson gritaba instrucciones, pero Mario escuchaba todo como si estuviera dentro de una campana. Motor, respiración, radio, latidos. Vio el objetivo: búnkeres escondidos entre árboles. Empujó la palanca y entró en picada. En ese instante, el mundo se vuelve un túnel. La velocidad te roba el estómago. El viento golpea el fuselaje. Mario apretó el gatillo y sintió el avión vibrar con el disparo. Vio tierra saltar, humo levantarse, el objetivo acercarse rápido. Y en el último segundo jaló con fuerza. La gravedad lo aplastó contra el asiento. La vista se le apretó, como si el mundo se cerrara por un segundo. Pero el avión respondió. Subió. Respiró. Lo había logrado. Su primera pasada de guerra real. Y entonces, justo cuando el cuerpo apenas está entendiendo que sigue vivo, Mario miró a un lado y vio el problema. Un avión americano estaba en apuros. Humo gris salía del motor y perdía altura. El piloto gritaba por radio que estaba herido,
que no podía controlar bien. En cualquier manual, lo correcto era seguir con la formación. En cualquier orden, lo correcto era no separarse. Pero la guerra no siempre te deja elegir entre lo correcto y lo valiente. A veces te deja elegir entre lo obediente y lo humano. Mario no pensó. Viró y descendió para cubrirlo. Se acercó tanto al avión dañado que alcanzó a ver el rostro del piloto americano. Pálido, la mandíbula apretada, los ojos como platos. El fuego enemigo se enfocó en ellos. El cielo se llenó de trazos. Mario empezó a mover su avión con brusquedad, atrayendo el fuego hacia él para que el otro pudiera sostenerse. No era una maniobra bonita. Era instinto. Era si te disparan a ti, él vive. Duró minutos, pero en el aire los minutos se sienten como horas. Mario vio el suelo acercarse. Vio la selva abajo como boca abierta. Vio al avión americano perder, recuperar, perder, recuperar. Y por fin, casi de milagro, el piloto logró aterrizar de emergencia en una zona despejada controlada por aliados. Mario no se fue. Se quedó dando vueltas encima como perro guardián, hasta que vio tropas acercarse a rescatarlo. Solo entonces regresó a la formación con combustible casi al límite y el cuerpo temblando por dentro. Cuando aterrizó en Clark, esperaba que Patterson lo reventara por romper formación. En lugar de eso, lo recibió un grupo de pilotos americanos con una cara que Mario nunca había visto antes, incredulidad mezclada con respeto. «Eso fue lo más estúpido que he visto en mi vida», dijo Patterson moviendo la cabeza, pero no era enojo, era asombro. «Y también lo más valiente. Salvaste al teniente Cooper. Si no te metes, lo derriban». Otro piloto se acercó y le dio una palmada fuerte en el hombro. «Estás loco, mexicano», soltó, y esta vez la palabra no sonó a burla. Sonó a algo raro. Admiration. Desde ese día, loco se le pegó como apodo. Y al principio Mario no sabía si eso era respeto o trampa. Porque en un ambiente de guerra, las palabras pueden ser cuchillo. Pero sus compañeros mexicanos lo entendieron rápido. El teniente García, uno de sus amigos más cercanos, le dijo: «Hermano, para ellos, loco, significa que no te tiemblan las manos cuando importa. No lo van a decir bonito, pero te están aceptando». Y Mario, sin querer, empezó a notarlo. En el comedor, ya no se reían igual. En la pista, le hablaban diferente. Un mecánico le ofrecía agua sin decir nada. Un soldado le pasaba un cigarrillo con una sonrisa pequeña. Y Cooper, el piloto al que salvó, lo buscó con ojos rojos y le dio un apretón de manos largo, de esos que dicen cosas sin palabras. «Gracias», le dijo con la voz quebrada. «Tengo esposa y una niña. Gracias a ti voy a volver a verlas». Mario solo asintió. Sentía algo caliente en el pecho, algo que no era orgullo, era responsabilidad. Las misiones siguieron. Junio se volvió julio y el escuadrón siguió volando salidas sobre Luzón y Formosa, atacando posiciones, convoys, fortificaciones escondidas. Y aquí hay una verdad que siempre se barre debajo de la alfombra cuando la gente cuenta historias de guerra como si fueran épicas limpias. Todos pierden algo. Todos, aunque regresen vivos, pierden algo. El cansancio se acumula. Las noches se vuelven más cortas. Los silencios más largos. Y sí, hubo golpes. Hubo sustos. Hubo momentos donde el cielo casi se los traga. Pero fue en agosto cuando Mario se ganó el loco de una manera que nadie olvidó. Ya circulaban rumores de que Japón estaba por rendirse. Se hablaba de una nueva arma que había caído sobre ciudades. Los rumores eran confusos, inquietantes. Pero mientras no hubiera rendición oficial, las misiones continuaban. Una tarde, el escuadrón fue enviado con unidades americanas a atacar un último reducto japonés en una isla cercana a Formosa. Según inteligencia, resistencia mínima. Misión rápida. Sin complicaciones. Esa es la frase que más mata en guerra, sin complicaciones.
porque cuando alguien te promete facilidad, la vida suele cobrarte con interés. Cuando llegaron al objetivo, el cielo se volvió una trampa. Fuego antiaéreo masivo. De esos que hacen que el aire parezca romperse alrededor. Uno de los P-47 fue alcanzado casi de inmediato y comenzó a caer envuelto en llamas. Mario sintió una mezcla de rabia y hielo en el estómago al ver al compañero estrellarse hacia la selva. No tuvo tiempo de procesarlo porque, de pronto, aparecieron cazas japoneses. Salieron de la nada y se lanzaron contra 3 aviones americanos que se habían separado del grupo. Los americanos estaban en problemas, perseguidos, mal colocados, sin cobertura. Patterson gritaba órdenes, pero Mario vio la escena y sintió que algo dentro le dijo ahora. No pensó, no pidió permiso. Empujó acelerador y se lanzó hacia ellos. «Vámonos», gritó en español dentro del casco, aunque nadie lo oyera. Era una rabia vieja, contenida, que venía desde la foto de su madre, desde los barcos hundidos, desde todas las veces que lo llamaron ese mexicano como si fuera menos. Abrió fuego contra el primer caza japonés y lo vio estallar como una flor de fuego. El segundo viró hacia él. Mario giró con fuerza, sintiendo el cuerpo aplastado, la vista estrechándose por segundos. Disparo. Fallo. Disparó otra vez. El caza empezó a soltar humo y se alejó tambaleándose. Los 3 pilotos americanos aprovecharon para reagruparse y contraatacar. Entre todos lograron ahuyentar a los demás. Fue una pelea corta, brutal, de las que te dejan temblando después. Cuando Mario aterrizó en Clark, sus manos temblaban tanto que apenas pudo apagar controles. Bajó de la cabina con piernas flojas y la boca seca. Y entonces pasó lo que hace que esta historia se quede en la cabeza. Los 3 pilotos americanos que salvó corrieron hacia él como si corrieran hacia un hermano perdido. Uno, un texano alto y pelirrojo llamado Henderson, llegó primero y sin decir palabra lo abrazó con tanta fuerza que casi lo levanta del suelo. «¡Loco! ¡Maldito loco!», gritaba Henderson, y estaba llorando. Los otros 2 se unieron al abrazo. Sudor, gasolina, manos temblorosas, voces quebradas. Alrededor se juntó gente, y de pronto, sin que nadie lo planeara, el loco se convirtió en canto. «Loco, loco, loco». Pero ya no era risa. Era gratitud. Era respeto. Patterson se acercó con una cara distinta, como si en ese momento hubiera entendido algo que no se enseña en manuales. «Rodríguez», dijo con la voz ronca, «lo que hiciste allá arriba, no tengo palabras». Y luego hizo algo inesperado. Se cuadró y le dio un saludo militar completo. Un saludo de esos que en guerra no se regalan. Uno por uno, otros pilotos hicieron lo mismo. En ese instante, Mario sintió algo pesado caerle encima. No era orgullo, era conciencia. «Ya no me ven como un visitante», pensó. «Ya me ven como uno de ellos». Y eso es hermoso, y también peligroso, porque significa que ahora esperan cosas de ti. Esa noche, en las barracas mexicanas, Mario se sentó con la foto de su madre. Afuera, algunos celebraban, otros cantaban bajito. El teniente García se sentó junto a él y le dijo: «Lo más cabrón de todo esto no es que salvaste gringos. Lo más cabrón es que hoy, sin decir discurso, les demostraste que México no se raja». Mario no contestó. Solo miró la foto. Y por primera vez en meses, sintió que esa frase de su madre regresa ya no era solo súplica. Era una posibilidad real. Días después llegó la noticia oficial. Japón se rendía. La base explotó en abrazos, gritos, llanto. Soldados que habían sobrevivido a cosas imposibles se rompieron por fin. Y en medio del caos, los americanos levantaron a Mario en hombros, riéndose y llorando, repitiendo loco como si fuera un título noble. Henderson le regaló su reloj, un reloj que su padre le había dado antes de la guerra. «Quiero que lo tengas», le dijo, «para que recuerdes que los hermanos no siempre nacen,
también se hacen cuando el cielo se cae. Mario guardó ese reloj como se guardan las cosas que pesan más que el metal, con cuidado, como promesa. El regreso a México fue otro viaje largo, pero distinto, porque la ida fue incertidumbre. La vuelta era un silencio cansado. Nadie hablaba tanto. Todos miraban al horizonte como si todavía escucharan motores. Cuando por fin pisaron Veracruz, el país los recibió como se recibe a los hijos que regresan del infierno, con orgullo y lágrimas. Miles Lenando Muels, banderas, gritos. Mario buscó entre la gente y vio a su madre, más pequeña, más vieja, llorando con la mano en el pecho. Mario corrió y la abrazó como si quisiera recuperar el tiempo perdido en un solo gesto. «Regresaste», repetía ella, como si no lo creyera. Regresaste. Después vinieron desfiles, ceremonias, discursos. Lo normal cuando el país necesita celebrar algo que lo haga sentir unido. Pero para Mario, lo más fuerte no fueron los aplausos. Fue una carta que recibió semanas después, desde Texas. Henderson le escribió en un inglés torpe, pero sincero, diciendo que nunca lo olvidaría y que le contaría a todos la historia del piloto mexicano más valiente que conoció. Que su hijo estaba por nacer y que, si era niño, lo llamaría Mario. No como chiste, como honor. Mario leyó esa carta tantas veces que el papel se gastó en los pliegues. La guardó junto a la foto de su madre y el reloj. Tres cosas que, juntas, explicaban toda su guerra: familia, identidad y hermandad. Y aquí es donde te digo algo, compa, como narrador y como alguien que quiere que te quedes hasta el final y que no se te olvide. Esta historia no se trata de quién es más valiente. Se trata de lo que pasa cuando alguien es capaz de arriesgarlo todo por otro, aunque al principio se burlen de él. De lo que pasa cuando el respeto se gana con actos y no con discursos. De lo que pasa cuando una palabra que empezó como burla termina siendo un abrazo. Loco. Loco por hacer lo correcto. Loco por no mirar al otro como menos. Loco por elegir salvar en lugar de obedecer el cinismo. Y si llegaste hasta aquí, suscríbete y comparte este video. Te lo pido de frente. Compártelo, porque estas historias se mueren cuando nadie las repite. Y comenta desde qué ciudad estás viendo esto. Porque cuando tú escribes tu ciudad, no es solo un comentario, es prueba de que la memoria sigue viva. Ahora dime, ¿te imaginas lo que se siente que primero te llamen loco, y luego te abracen como hermano? Porque esa sensación, la de romper prejuicios con acciones, es el corazón de esta historia. Y lo que viene a continuación, si te quedas, es todavía más fuerte. El momento en que Mario se da cuenta de que el respeto ganado en la guerra no siempre se conserva en la paz, y como esa verdad lo cambia para siempre.